Lo que se veía venir, el nuevo ministro de Defensa llegó pisando fuerte y tiene asustados a los amigos de Cabal, de Álvaro Uribe Vélez, de Paloma Valencia, de Polo Polo y de todos los uribistas. Y el congresista Alejandro Campos, señores, dejó en ridículo al mismísimo Daniel Briceño y a Caracol y su programa Hora 20. De una nos vamos con lo que viene sucediendo en el país en la actualidad política nacional. Y miren esto tan importante que vamos a ver a continuación. Y lo decía Alejandro Campo en pleno programa. El deporte nacional en Colombia es desprestigiar al presidente Gustavo Petro, pero seguiremos demostrando con acciones los logros que se han materializado en este gobierno. Y así se deja humillado y en ridículo a Daniel Briceño. Miren esto tan importante. El problema es que es un problema de objetividad. Empecemos que el trato hacia Petro no es el mejor en el tema de las grandes cadenas de comunicación. Uno mira todos los días críticas, pero no mira cómo le reconocen un logro a Petro. Es el único presidente que lo reconocen. ¿La entrevista del País la leyó? Sí, yo la leí. Parece que el trato no fue respetuoso. No, no está hablando del país, está hablando de lo que pasa en Colombia. Mire, usted mire las noticias. Yo tengo un estudio de noticias de cuántas noticias en la semana salen y que le reconozcan un logro a Petro. Pero Petro sí va a ser un mito, Briceño. Fue el único hombre que le ganó al partido conservador, la clase política, la presidencia en Colombia. Difiero de ideas malas. Yo creo que si el mundo le reconoce algo a Petro es que tiene grandes ideas y es un pensador muy avanzado. O sea, yo creo que Petro puso aquí debates desde hace tiempo, el aguacate, cuando decían que eso cómo iba a ser, lo puso, y luego el presidente salió y dijo cómo era el tema del aguacate cuando fue de Petro, la transición energética, el cambio climático. Disculpen, en el mundo a Petro lo conocen por ser un gran pensador. Disculpen, en las Naciones Unidas y en el mundo los dicen el tema del cambio climático, se gana un espacio. O sea, yo difiero, uno puede no querer a Petro, pero no puedes, digamos, tener como la idea de maltratarlo y verlo como lo peor. Eso no puede pasar. Y eso es lo que está pasando con el presidente. Que cualquier persona aquí, o sea, el deporte nacional hoy es hacer ver mal a Petro, decir que es lo peor del mundo, cuando es un presidente inteligente, importante. No es que quería reformar las pensiones, las reformó. No es que iba a reformar, la está reformando. Este gobierno es el que más centros de salud y más hospitales ha hecho que todos los otros gobiernos. A universidades después de 30 años. Claro que logros tenemos. Y ese es un tema, Diana. Tres en contra del gobierno y uno solo da más poquito. Y eso es difícil. Fíjese que es que no es en contra. No sé, los tres, pero es verdad, mire, el señor que habló. Mire, ¿sabe qué me pasa con sus cifras de que es el gobierno que más hospitales, que más centros? Es que hay que tener las cifras entonces para que usted cuando guste, Diana. En tal gobierno se hizo esto, en tal gobierno se hizo lo otro, porque si no quedan como unas narrativas, pero no son 3 contra 1, es los argumentos de cada persona. El señor que escuchamos ahora por poquito dice que Petro ni podía amarrarse los zapatos solos y yo discúlpeme, pero un presidente sea inteligente es Petro. Es la opinión de él, y claro. Él no está diciendo y que el señor Aquelo Campo está diciendo tal cosa. No. Y no creo que Poli haya sido descortés con él. No, jamás, yo no he hablado que Poli sea descortés, pero si es 3 narrativas en contra de una, y es difícil. 3 narrativas distintas. 3 narrativas en contra del presidente Petro. Pues no yo sé. Sí lo cuestiono, y ese es mi cuestionar labor. Es estar en contra. No. Es que ahí es donde es donde está la dificultad del argumento. No, Briceño también cuestiona. Pero yo fui muy decente. Nadie ha dicho nada. Briceño también se lo cuestiona. Tiene que entrar. Lástima, porque en este momento yo le preguntaría a usted que me muestre las cifras y que me argumente sus enunciados, igual que los demás. Lo que dice aquí el representante es una realidad, señores. El deporte nacional en Colombia es desprestigiar al presidente cuando vemos noticias buenas. Incluso hoy revisé, en este caso, los noticieros y guardaron silencio del caso de Álvaro Uribe Vélez. Muy bien por Alejandro Ocampo, y los deja en ridículo nacional. Además, el nuevo ministro de Defensa viene pisando fuerte, a pesar de que los medios de comunicación, señores, lo tienen absolutamente enfrascado. Miren esto. Revista Semana en este decía que el ministro de Defensa dio un particular declaración, que en la casa de Nariño dijo que esto y que aquello. Pero miren esta. El nuevo ministro de Defensa,
el general retirado Pedro Sánchez quedó relegado de una declaración que dio la cúpula militar y de policía en la Casa de Nariño. El particular momento fue captado por semana. Des en cuenta esta realidad y de qué se cogen para hacer noticia, en este caso para atacar al presidente de la República. O sea, miren el punto tan bajo de argumentación de los medios de comunicación. Se cogen de lo más estúpido, de lo más bobo para atacarlo. Y vean esto es lo poderoso. Tan pronto asuma el cargo, estaré en las zonas más críticas del país, decía el nuevo ministro de Defensa. Y recalcaba lo siguiente, que llegó pisando durísimo, porque miren, mis trámites prestacionales ya fueron completados y solo resta cumplir los tiempos de ley para tomar posesión esta semana. Tan pronto asuma el cargo, estaré en las zonas más críticas del país para cumplir con nuestro deber sagrado, proteger la vida. Sin embargo, la transformación del territorio no es solo una tarea militar y policial, es ante todo un desafío social y económico. Nuestros valientes soldados y policías no solo son el pueblo, sino que defienden al pueblo. Actuaremos con determinación y dentro del absoluto respeto por los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, la Constitución y la ley, para frenar la violencia que generan los carteles del narcotráfico, el terrorismo y el crimen. En nuestro paraíso terrenal, en nuestra Colombia, no hay espacio para terroristas ni narcotraficantes ni criminales. La puerta de la desmovilización siempre estará abierta para que quienes decidan abandonar el crimen y reconstruir su futuro con dignidad y esperanza. Esto es durísimo para todos los amigos del uribismo. La unión nacional es clave, señores, para recuperar el territorio y abrir camino a la prosperidad. Todos debemos unirnos contra unos cuantos ilegales, porque el Estado somos todos y los buenos somos más. Gobierno, empresario, campesinos, indígenas, afrodescendientes, blancos, mestizos y cada colombiano tenemos la responsabilidad histórica de dejar un legado digno a las futuras generaciones. Desde el Ministerio de Defensa puedo asegurar que la fuerza legítima del Estado se ejercerá con mayor vigor y firmeza para proteger a los colombianos. Vamos con determinación y sin temor, porque caminamos de la mano de Dios. La victoria le sonríe a los valientes. Finalmente, comparto imágenes de nuestros paraísos en Chocó, Catatumbo y Cauca, donde gente buena está siendo amenazada por los carteles del narcotráfico y del crimen. Y deja una seguidilla de imágenes de nuestra hermosa Colombia y lo cierra con lo siguiente: vivimos en un paraíso y haremos lo necesario para protegerlo y disfrutarlo. Se requerirá mucho tiempo, esfuerzo, unión, sudor, lágrimas en este largo y difícil camino. Así es la victoria, jamás nos rendiremos. Y cerraba con el siguiente, miren: proteger la vida de nuestra amada patria en el país de la belleza es nuestra razón de ser. Hoy me reuní con el Comando General de las Fuerzas Militares y el Comando del Ejército. Recibí de mano de nuestros grandes estrategas militares el diagnóstico de la amenaza y las capacidades para neutralizarla y transformar el territorio para la vida y la paz. Evidentemente, nuestros héroes, nuestros militares y policías han dejado de cumplir con el deber constitucional que juramos ante nuestra bandera, que a la vez nos identifica como nación. Aplicaremos la fuerza legítima del Estado aún con mayor determinación y firmeza. Igualmente, trazamos estrategias para fortalecer las capacidades y ser más efectivos salvando vidas. La amenaza se ha afectado sin parar, señores. Sin embargo,
Su capacidad de recuperación la encuentran en el narcotráfico, minería ilegal, contrabando y corrupción. Eso significa, y como lo ha dicho nuestro presidente, los grupos armados no tienen ideología, sino cultura traqueta. Su interés no es luchar por el pueblo, sino asesinarlo, desplazarlo y vivir de la cocaína y contaminar ríos y selvas como ha ocurrido en el Catatumbo, Chocó, Cauca y otros hermosos lugares de gente buena. La amenaza dice con cinismo que luchan debido al abandono del Estado, pero hacen todo lo posible para impedir que el Estado llegue. Les conviene mantener y promover la pobreza y abandono, pues la mediocre excusa. Si el conflicto es una interacción social, la solución no es netamente militar. Si queremos salir adelante, debemos trabajar todos por transformar los territorios violentos en territorios de vida y paz. Que cada uno de nosotros sea un colombiano ejemplar. Y con esto lo pone a temblar a todo el uribismo. Incluso es tan grande este señor que responde con grandeza a un video que se volvió viral en las redes sociales, que es el siguiente, miren. Los encapuchados se robaron las hachas y varios de los elementos de los kits de emergencia de la Universidad Nacional tras los disturbios de ayer. Incluso los alumnos intentaron frenar el hurto. En videos grabados por los mismos estudiantes de la Universidad Nacional en Bogotá, quedó registrado un momento en el que los encapuchados sacan las hachas de emergencia. Incluso uno de los estudiantes intenta quitarle el hacha a un encapuchado en medio de la tensión y el miedo. ¡Ay, cuidado! En plena jornada académica se llevaron las hachas, mientras otros encapuchados repartían volantes en los comedores de la institución. Para el distrito, el control se perdió por parte de los directivos. Que estos individuos no son ningunas personas que protegen. Y ante ello, ¿qué decía el ministro? La Universidad Nacional es un templo del saber y la educación para el desarrollo sostenible y digno de nuestra sociedad. Allí no hay espacio para los violentos ni ladrones. Valientes y éticos nuestros profesores y alumnos que enfrentaron a delincuentes que robaron elementos de la universidad. Los buenos somos más. ¿Por qué esto es tan importante? Porque recordemos que la prensa nacional siempre ha vendido que estos encapuchados de las diferentes universidades públicas del país hacen parte de la primera línea y por ende del progresismo en Colombia. Des en cuenta cómo los deja totalmente enfrentados en la línea y totalmente jodidos. Así que, señores, con ustedes desde el Caratumbo haciendo resistencia, soy Libremente. Aquí las cosas como son. Nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto.